también tenemos un funcionario de dicha entidad, que se trata del ingeniero Francisco Jaramillo. Él es ingeniero civil con maestría en gerencia de construcción, con 24 años de experiencia profesional en proyectos de infraestructura de transportes y docente universitario a nivel de pregrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Federico Villarreal. Tiene especialización en Ingeniería de Aeropuertos por la Universidad Autónoma de México, en proyectos aeroportuarios por la Universidad Politécnica de Madrid, en asociaciones públicas privadas de infraestructura de transporte de uso público, en planificación de infraestructuras aeroportuarias y supervisión de diseño y construcción de metros subterráneos. El tema que él va a tocar es niveles de servicio equivalentes y sus soluciones en carreteras. Adelante, ingeniero Jaramillo. Buenas tardes con todos. Primeramente, agradecer la invitación de ILEF, ¿no? Que estuvimos ahí coordinando desde hace buen tiempo para lograr hacer esta presentación ahí, y un poco transmitir la experiencia del organismo regulador OSITRAN respecto a la supervisión de la infraestructura de transporte, específicamente en el tema de carreteras, ¿no? Como organismo regulador, OSITRAN se encarga de la supervisión de la infraestructura de transporte de uso público entregada en concesión, ¿no? Entonces aquí vamos un poco a detallar los alcances de cómo el organismo regulador participa en este proceso de, primero, de diseño de los contratos de concesión, diseño básicamente, y luego cómo es la gestión de este contrato de concesión en la vida del propio contrato, ¿no? Que generalmente se extiende a 25, 30, 40 años y ahí hay una labor específica del regulador que tiene que estar vigilando el cumplimiento de las obligaciones contractuales con cara a quién, a un actor importante, como señalaba el expositor anterior. Sale un actor importante que es el usuario. Y ahora en este tipo de infraestructura, los usuarios ya se han organizado. Hay gremios de usuarios que exigen ciertos niveles de calidad de la infraestructura, porque están pagando un derecho por el uso de la propia infraestructura. Entonces, en algunos casos, estoy hablando en general de las infraestructuras que administramos como regulador, administramos puertos, aeropuertos, ferrocarriles, metros y carreteras. El usuario paga por el uso del servicio en la infraestructura. Entonces, en algunos casos, en el aeropuerto, por el caso, el uso del TUA, en las carreteras, en el peaje. Pero cada uno de ellos tiene su propia particularidad en el diseño propiamente dicho. Entonces, en esa línea vamos a tratar de explicar cómo es el desarrollo de la gestión y administración de los contratos de concesión que el Estado peruano ha entregado a los diversos concesionarios a través de un proceso de selección que lidera Proinversión, ¿sí? Y hemos preparado un contenido, básicamente el rol del regulador en la supervisión de las acciones públicas privadas, las APPs, la red vial nacional concesionada, la supervisión por niveles de servicio y qué oportunidades de mejora nosotros hemos visto en este proceso de supervisión. Ya tenemos 20 años en este proceso de gestión de contratos de concesión. Iniciamos en la parte de los 90 con la primera carretera concesionada que hizo el propio ministerio con CAR y luego se incorporó a la red vial del tramo 5 del Interoceánica Sur. ¿Sí? El rol del regulador en la supervisión de decisiones públicas privadas. A ver, para poner un poco en contexto, ¿no? Los reguladores somos 4, ¿no? Uno en telecomunicaciones, que es OSIPTEL, en servicio de saneamiento, SUNAS, OSINERMIN, energía y minería, y OSITRAN, que está vinculada a la infraestructura de transporte de uso público. Fue creado en 1998, el 23 de enero, y dentro de sus funciones, creado por la ley La Lope, tiene funciones de supervisora, reguladora, normativa y fiscalizadora y sancionadora y solución de controversias y atención de reclamos. Esta es la ley con la cual fue creada el organismo regulador. Un tema para ver cómo es el contexto del proceso de una concesión en infraestructura de transporte, ¿no? Primeramente, el ente sectorial es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? ¿Sí?
Y en estos contratos, el MTC actúa como concedente, representa al Estado peruano en la suscripción propiamente dicho del contrato, ¿no? Pero acá hay un actor importante, que es Proinversión, que es la agencia de promoción de la inversión privada, quien es el que diseña los contratos de concesión en coordinación con el dueño de la infraestructura, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y entonces Proinversión tiene el papel de la entidad licitante, responsable del diseño de la licitación para otorgar en concesión. Hay un tema importante, es el que diseña el contrato de concesión, en coordinación con el concedente. Él es que, en coordinación con el concedente, es el que se define los alcances y términos del contrato de concesión. Y OCITRAN es el que efectúa la regulación económica, la regulación de tarifas, el acceso propiamente a la infraestructura de los usuarios y supervisamos el cumplimiento de los contratos de concesión. Entonces, ¿quién identifica los proyectos? El sector, el Ministerio de Transportes. ¿Quién es el que ve del tema de financiamiento? El Ministerio de Economía y Finanzas. La agencia de promoción es Proinversión y la regulación y supervisión lo efectúa OCITRAN. Esta es toda la estructura, cómo es un proceso de concesión de una infraestructura de transporte. A ver, ¿y cómo participa OCITRAN en el sistema de promoción de la inversión privada? El diseño del contrato dijimos que está a cargo de Proinversión, pero aquí el tema normativo que es cambiante siempre en nuestro país. Inicialmente teníamos plazo para emitir opinión y revisar estos documentos, son anexos, diversos anexos, 30 días. Pero acá creyeron que con la reducción de los plazos se iba a generar mejores proyectos. No, se equivocaron, porque nos redujeron a 10 días con causal de remoción de los funcionarios y del director y presidente de OCITRAN para poder emitir opinión en el más corto plazo. Y OCITRAN emite básicamente opinión técnica sobre la versión final del contrato y sus modificaciones en solamente 3 aspectos: tarifarios, calidad de servicio, acceso y otras materias de su competencia. Entonces, era imposible que en 30 días o en 5 días, por ejemplo, en un proyecto de carretera tipo la Longitudinal de la Sierra, tramo 4, que se intentó sacar en su momento, revisar ese proyecto de aproximadamente 900, 800 kilómetros de vía, tratar de revisar. No solamente iba a ser una revisión en gabinete, sino también de campo, pero en ese plazo es materialmente imposible. Pero así están las reglas de juego y el regulador tiene que acotar dentro, o emitir su opinión dentro de ese acotamiento de alcances que se está dando, ¿sí? Y una vez emitida la opinión de OCITRAN, sigue todo este proceso de suscripción de la adenda y venimos del propio contrato, venimos al proceso de ejecución contractual. Y en el proceso de ejecución contractual, OCITRAN participa en la fijación, revisión y actualización tarifaria en algunos, en la supervisión y fiscalización, la gestión contractual. Y aquí, durante la ejecución contractual, podemos emitir opiniones respecto a las diversas modificaciones que hacen necesaria la viabilidad del contrato, adendas, ¿sí? Pero todo esto acá está tendiendo a lograr una adecuada calidad de servicio con un enfoque al usuario. Ese es el nuevo actor que ha aparecido y que, como señalaba antes, ya se han organizado. Se han organizado y cada vez exigen mayor nivel de calidad de servicio en la infraestructura. El rol de OCITRAN en las asociaciones públicas privadas: OCITRAN supervisa el cumplimiento de los contratos de concesión. Hay un tema importante de infraestructura de transporte de uso público de alcance nacional, suscritas entre el Estado peruano y una empresa privada. A la fecha, ¿cuántos contratos estamos supervisando? 32 contratos de concesión, compromisos del orden de 15.000 millones de dólares, 5 tipos de infraestructura. Supervisamos a usuarios intermedios y usuarios finales. ¿Qué tipo de infraestructuras? Aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y metro,
Ahorita vamos a entrar al tema de discusión. ¿Y el metro por qué supervisan? Es una infraestructura de alcance nacional. Pequeño detalle, ¿no? Entonces, con una ley expresa de los 2000, nos entregaron la competencia de poder supervisar. A esa infraestructura, ninguno de los sectores lo quería administrar, entonces con una ley específica lo encargaron a OSITRAN para que pueda supervisar la operación y mantenimiento de esa infraestructura. Y ahora tenemos un nuevo proyecto que está en ejecución y ustedes habrán tenido conocimiento respecto a las prensas, respecto a la hidrovía amazónica. Es un proyecto para los que hemos tenido la oportunidad de viajar en la zona de selva. Las únicas vías de comunicación son por el río. Y en temporadas de lluvia, todo eso, esos ríos traen palizadas, troncos, todo eso, y es imposible navegar. Entonces, con este proyecto de hidrovía amazónica, ¿qué es lo que se pretende generar? Un canal de navegación con un ancho constante y con un calado, con una profundidad constante, y a los usuarios se le va una especie de GPS para poder circular en los ríos por las 24 horas con la seguridad del caso. No se estén volcando las unidades. Lógicamente, este tipo de infraestructura va a tener también un rol de comunicar de manera constante esa zona, las 24 horas, señalización en toda la vía, así. ¿Correcto? Las funciones de OSITRAN, la función supervisora, reguladora, función fiscalizadora y sancionadora. Ese es alguno de nuestro CUSTA, porque le determinamos ciertos incumplimientos, tenemos que aplicarle penalidades o sanciones, ¿sí? Esa es nuestra labor, ¿sí? Función normativa, función de solución de controversias y atención de reclamos. Les decía que aparece un actor importante, ¿no? Entonces, nosotros, el Estado peruano, el MTC, representado por el MTC, otorgó en concesión la infraestructura. Tenemos el operador, el concesionario, la empresa, y acá aparece el actor usuarios. En el medio está OSITRAN, que tiene que cautelar los intereses de los usuarios, los inversionistas, el Estado de manera eficaz, técnica, en un marco de transparencia e imparcialidad. Tenemos que estar vigilando el cumplimiento, ¿no? Ahí está unión, ¿no? De supervisar el cumplimiento de contrato, asegurar tarifas eficientes, limitar el ejercicio del poder monopólico, generar el acceso a otros posibles operadores que quieran ingresar en la infraestructura. Un poco de resumen de acá, tenemos 8 contratos de concesión de puertos que están en plena, algunos ejecución, en etapa de construcción, en etapa de operación, 3 contratos de aeropuertos grandes, un contrato de hidrovía, 16 contratos de redes viales, ahorita les vamos a explicar, 2 contratos de vías férreas de primera generación, 2 contratos de metro, la línea 1 está en plena operación, una vía de alcance local, la línea 2 en proceso de construcción, y ahí tomo la palabra que decía el expositor anterior, por ejemplo, hoy, ahora las visiones, los ruidos, sí, la gente ya empieza a organizarse, ¿no? Por ejemplo, entraba en discusión este tema de una vía de la línea del metro, que sea en viaducto, que sea enterrado. Sí, todos los pobladores que viven en San Borja, tenemos lluvia de reclamos, porque antes usted tenía su casa acá, y un parque bonito. Ahora se apareció un viaducto, y cada rato, cada cierto minuto, ahora cada 3 minutos van a pasar los trenes ahí y te generan ruido, por más aislamiento que tiene. Entonces todo eso hay que poner en un balance, ¿no? Sí. Ahí estamos. Entonces, optamos por la otra solución. Subterráneo. Aparecen las críticas por acá. Entonces, pero eso es un medio que nosotros tenemos que, como técnicos, que sopesar y evaluar, ¿no? ¿Sí? Un poco de concepto, ¿no? ¿Qué es una APP? La gestión pública-privada son modalidades de participación de la inversión privada en la que incorpora su experiencia y conocimiento. Básicamente, ¿qué es? Es un mecanismo en el cual se distribuye riesgos. A un privado se distribuyen los riesgos. Riesgo de financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. Se distribuye esos riesgos.
porque el Estado tiene ciertas debilidades y al que lo puede administrar mejor es el privado. ¿Sí? Ejemplo, falla cierta estructura, si está en una infraestructura concesionada, lógicamente si se han puesto los mecanismos adecuados en un contrato, el operador privado asume todos esos riesgos, se cae y repone la infraestructura sin ningún costo del Estado. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese pasado en una infraestructura del Estado administrado por el MTC? Yo he trabajado casi 12 años en el Ministerio de Transportes. Lo primero que hubiesen empezado a investigar quiénes eran los responsables de haber formulado el estudio, quiénes supervisaron. Venía la OSI a empezar a acusarnos, venía la Contraloría, nos empezaba a denunciar y mientras tanto la vía no se reponía. Eso hubiese sido toda la secuencia ahí. Y mientras tanto el usuario seguía afectado. No voy a señalar el caso. Acá se cayó un puente, se habilitó un plan de tránsito provisorio, en un tiempo determinado se habilitó la vía, ¿sí? No le costó nada al Estado y la vía se repuso y el usuario sigue disfrutando la infraestructura con un nivel de servicio adecuado. De verdad, estamos en un mundo que nosotros tenemos que administrar todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es una concesión? Es el acto administrativo por el cual el Estado otorga a las personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución, explotación, reparación, ampliación de una infraestructura, ¿no? Una concesión es un tipo de asociación pública-privada. Básicamente, ese documento que diseñó Proinversión, ¿qué contiene? Contiene este contenido mínimo: antecedente, definición, objetivo, modalidad, plazo de la concesión, régimen de bienes. Y lo principal, que aquí lo he resaltado, ¿no? Se establecen las obras que él está obligado a hacer, como la obligación de la conservación y la explotación propiamente dicho, ¿no? En una obra pública, básicamente, ¿qué es? Se licita, se hace el expediente, se licita, se concluye, ahí. Nos olvidamos, por los 20, 30 años, no hacemos nada de mantenimiento, de conservación, para nada. Porque, como me recuerdo que decía un profesor de pregrado, decía, ¿sabes qué? Mantenimiento no reditúa votos, pues, ¿no? Una señalización, ¿no? Pero al alcalde no le interesa nada, ¿no? Al presidente del gobierno regional tampoco, ¿no? Entonces, no da votos. Entonces, la actividad principal en una infraestructura de transporte, que es el mantenimiento y la conservación, la dejamos de lado. Ejemplo, la avenida Universitaria, desde que se inauguró en los 90, no se le ha puesto una intervención mayor. Circulan los fines de semana por ahí unos semejantes cráteres cuando se va por los olivos, ¿no? Y eso no ocurre en los ejemplos que dice acá el expositor anterior, no, en los Estados Unidos eso es inaceptable, ¿no? Así, tiene estos. Entonces, en un contrato de concesión se establece todas estas obligaciones, básicamente de la identificación de las obras que se van a hacer en un periodo determinado, la modalidad de la conservación y la explotación propiamente dicho en el periodo de la concesión. ¿Por qué supervisamos? Por mandato de ley. Los mercados de infraestructura de transporte son monopolios naturales, porque al no hacerlo se puede afectar la calidad del servicio que espera el usuario. Y un tema importante, para controlar la conducta del sector privado que tiene sus propios objetivos. Si no lo controlas, cero mantenimiento, ¿no? Se olvida, está en desmedro de la calidad del usuario. Porque se puede afectar a la competitividad del país, claro, ¿sí? ¿Qué no supervisamos? La infraestructura de transporte que administra el gobierno central, el MTC, todavía por vía, infraestructura administrada por los municipios, la infraestructura de transporte de uso privado, la infraestructura de transporte del Ministerio de Defensa, el servicio de transporte de carga y pasajeros en general. OSITRAN no tiene competencia sobre los servicios de transporte de carga y pasajeros, como buses, su competencia básicamente es SUTRAN, nos confunden ahí. Ni a las líneas aéreas, navieras, ni operadores ferroviarios, con excepción del sistema eléctrico del tren masivo de Lima y Callao. Eso, con una ley específica nos otorgaron esa competencia para poder supervisar. Y con una competencia más, que supervisamos la prestación al usuario final. Una competencia más, y tenemos ahí hoy, justo hoy se ha inaugurado como OSITRAN una oficina de atención al usuario ahí, ¿sí?
porque teníamos ciertos temas ahí para hacer seguimiento para que el concesionario pueda estar brindando un mejor servicio en la infraestructura. Entonces, ahora centrando al tema materia de este congreso, de la red vial concesionada. Entonces, nosotros tenemos 16 contratos de carreteras, que son aproximadamente 6.800 kilómetros de vías concesionadas. Esta es la red vial que nosotros supervisamos: IRSA Centro, Red Vial 5, tramo Guaralacos, Red Vial 4. Ahorita vamos a entrar con más detalles. Estos son los 16 contratos. Aquí vamos a ver primero la particularidad que tiene cada uno de ellos. Lo he identificado así por sectores. Tiene una razón de ser y para ver la naturaleza de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, esta vía que está empunteada en la 1 es Buenos Aires-Canchaque, un contrato de 2007. Aquí es importante identificar la modalidad cofinanciada, que es que el Estado cofinancia la operación, mantenimiento y construcción de la vía. ¿Por qué periodo? Por 15 años. Acá es un tema importante, ¿no? El Estado subsidia la operación y mantenimiento de esta vía, porque en rigor los ingresos que se proyectan por el flujo vehicular no te cubren los costos para la propia operación y construcción de la vía. Hay que identificar esta modalidad, ¿no? Después tenemos otro contrato, Mocupe Cayaltí. También estos son proyectos del proyecto, esas carreteras pequeñas son 70 kilómetros, pequeñísimos, son cofinanciadas, pero aquí el tercero es importante, Autopista del Sol. ¿Qué modalidad? Autosostenible. Autosostenible. Entonces aquí el Estado sí no coloca ni un sol ahí. Esta vía, con la recaudación de sus peajes, es el que ejecuta todas las inversiones. Todas las inversiones. Primero, de construcción, todo el compromiso que se identificó en el contrato de concesión, la conservación básicamente, y hacer toda la actividad en los 30, aquí los 25 años de concesión. Él se va a encargar del mantenimiento rutinario, del mantenimiento periódico. Ese es su riesgo de él. Entonces, ¿por qué es la importancia de esto? De nosotros podamos supervisar. Porque si es que tenemos que ir verificando los niveles de servicio que se han identificado en el contrato de concesión, que estén de acuerdo a ese contrato, para que se le exija que ejecute todas estas labores, intervenciones identificadas ahí en este contrato de concesión. Ahorita vamos a entrar con más detalle, ¿no? Vemos todos estos contratos, datan de los años 2007, 14, 5, 13. Y los periodos de concesión, los plazos y la modalidad. ¿Sí? Este es en la parte central. En la parte sur están las carreteras, las siempre comentadas, las interoceánicas sur, los diferentes tramos. ¿Sí? No voy a entrar en más detalle porque creo que es conocido. Son cofinanciadas, salvo la 16, es una carretera relativamente nueva, de 2010, que es este contrato autosostenible a cargo de la concesión Covi-Inca. ¿Sí? Desvío Quilca La Concordia, que es al sur, ¿no? Quilca La Concordia. Autosostenible aquí. También dentro del proceso de licitación en proinversión se identificaron ciertos compromisos. El concesionario hizo las ofertas tope e inclusive ofertó obras mayores de desempate. Ahora él está en la obligación de ejecutar esas obras en ese periodo, ¿no? Las carreteras en el Perú se dividen nacionales, departamentales y vecinales. ¿Por qué señalo esto acá? Es importante, ¿no? De la red vial nacional al 2018 del inventario, pavimentadas son 21.000 kilómetros, no pavimentadas tanto, un total de 27.000 aproximadamente kilómetros. Ocitran supervisa solamente el 25% de la red nacional. O sea,
es un poco para poner en contexto, ¿no? Nosotros solamente vemos una parte de la red vial nacional pavimentada, no toda. ¿Qué supervisamos? Les decía, temas administrativos, financieros, temas de inversiones, económicos y comerciales, la vigencia de las pólizas, seguros, en etapa de operación es importantísimo eso, ¿no? Y durante la operación no, suceden fenómenos naturales y como ese riesgo se le ha trasladado al concesionario, el concesionario está en la obligación de adquirir pólizas, seguros que puedan cubrir esos eventos. ¿Sí? Y el tema que aquí he colocado en color amarillo, supervisamos aspectos operativos. Se refiere a la verificación del cumplimiento de las obligaciones de aspectos operativos de la explotación de la infraestructura, entre ellos los niveles de servicio y mantenimiento de la misma. Ahora entramos a supervisión por niveles de servicio. ¿Cómo ha ido evolucionando la evolución de los parámetros de servicio en los contratos de concesión? Uno de los primeros contratos, la Red Vial 5, tramo Ancón, Huacho-Pativilca, un contrato suscrito en el 2003. Aquí podemos ver el agrupamiento de parámetros, ¿no? Por ejemplo, en calzada, en berma, drenajes, puentes y señales. Esto, un contrato de primera generación. Miren la cantidad de parámetros de condición que se le exigía. Está en un anexo del contrato de concesión, y ahí se identifican, por ejemplo, en calzada, la rugosidad mayor a tanto, se establece plazo para poder subsanar, en el caso se identifica un incumplimiento, si no lo subsana, se aplican las penalidades y sanciones de las que corresponda. ¿Sí? Entonces, un tema importante, contrato de primera generación, 26 parámetros. En el último contrato suscrito, el de longitudinal de la Sierra tramo 2, que va de Ciudad de Dios, Cajamarca, Chiple, Cajamarca, Trujillo, Desvío Chilete, Empalme, PE3, suscrito en el 2014, miren la cantidad de parámetros, 208 parámetros de condición y niveles de servicio. Ya, a ver, eso ha sido con la evolución, ¿no? Contrato de primera generación, los parámetros que tenían, los mostramos en antes, y con cara al usuario, ya tienes una infraestructura, el usuario va reclamando, va solicitando mayor calidad, porque está pagando para accesar a esa infraestructura, ¿sí? Entonces el regulador, en este proceso de emisión de opinión a la versión final del contrato, es el que solicita la incorporación de estos nuevos requisitos de los usuarios, y tenemos acogida para poder supervisarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la superficie de herradura 16 parámetros, en bermas 11, en badenes ya se ha sofisticado este tipo de requerimiento de niveles de servicio. Situación actual de los niveles de servicio en el contrato de concesión. ¿Qué son parámetros de condición? Es una vista cómo estaba antes y como producto de la supervisión, cómo queda y ejecución de las obras, como lo que esperamos que debe ser. ¿Qué son parámetros de condición? El estado de bienes de la concesión y de la infraestructura vial se expresará a través de parámetros de condición que harán referencia a diversos aspectos, entre cuales tenemos el estado del pavimento, la condición de los drenajes, el estado de las señales y calidad de circulación y otros. Esos 200 tantos parámetros están vinculados a ello. Entonces aquí tenemos una vista de una vía, ¿no? A las cuales nosotros supervisamos, ¿no? Drenaje, elementos conocidos para elementos de encarrilamiento, bermas, derecho de vía, señales verticales, señalización horizontal. Listo. Tenemos que el concesionario luego de la construcción, esta la mantenga. Sí. Los problemas principales que tenemos, la invasión en el derecho de vía, ¿no? Y ahí tomo la palabra que señalaba acá el expositor anterior, ¿no? Tenemos una adecuada planificación, un planeamiento territorial adecuado, ¿no? Hacemos vías de evitamiento y a la semana siguiente de inaugurar la vía, viene toda la mancha urbana y me empieza a acercar nuevamente la vía. Van a pasar unos años y vamos a tener que hacer otra vía de evitamiento para poder salvar. Entonces, nuestros propios enemigos son las propias autoridades, quienes dan licencias y autorizaciones para poder ir ahorcando la propia vía. ¿Qué son niveles de servicio?
Los límites o umbrales aceptables para la medida de los parámetros de condición están dados por los niveles de servicio. ¿Sí? En calzada, en bermas, drenaje, seguridad vial, derecho de vía, puentes. El tema de seguridad vial, ¿no? Sucede un accidente, ya que, oye, que literalmente el concesionario teche la vía, ¿no? Oye, pero si no está dentro de los alcances del contrato, ¿no? Y aparecen múltiples especialistas, ¿no? Pero oye, estamos dentro de estos alcances, ¿no? No, aplíquese el manual de cómo se llama de seguridad vial que se sacó hace un par de años. Sí, oblíguenle. Genera desequilibrio económico en el contrato de concesión. Tenemos que recurrir a una adenda. Hablamos de adenda, una mala palabra, ¿no? Porque sí, efectivamente hemos estado en un ambiente, ¿cómo se llama?, de corrupción, ¿sí? Sabemos, ¿no? Entonces, como regulador, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos certificado en ISO antisoborno, entonces ahí estamos corrigiendo. Todos hemos salido golpeados, privado, sector estatal, todo, ministerio, CITRAN. Entonces, en esa línea nosotros estamos tomando las salvaguardas y para poder mitigar estos actos que hubieron en el pasado. ¿Sí? Puedo pasar rápido porque antes que me gane el tiempo. Nivel de servicio en calzada, verificamos estas, que se mantengan tal cual luego de la recepción de la obra y aceptación propiamente dicha. Que no haya reducción de estas, de calzada, de berma, evitar situaciones como exudación, ahuellamientos, fisuras, parches en mal estado, todo esto de acá. Ese es el proceso de supervisión de niveles de servicio. Niveles de servicio vinculados a drenaje, obstrucción al libre escurrimiento, falla estructural en cuneta, falla estructural por socavación. Y así, de todos los elementos y las obras de arte para este caso, ¿no? El tema de señalización. La señalización horizontal, medición de la reflectividad, de señalización vertical, visibilidad nocturna, ¿sí? Este es el proceso propio de supervisión como nosotros, como regulador, efectuamos, ya sea de manera directa, a través de nuestros supervisores que están asignados a cada una de las vías, o a través de empresas supervisoras especializadas en este tipo de servicios, ¿no? Más de aspecto de niveles de seguridad, niveles de servicio vinculados a la seguridad vial, postes kilométricos, sí, a ver, nuestros propios pobladores, vecinos, esta señalización vertical empieza actos de vandalismo, ¿no? Empiezan a colocarle propagandas, todo, ¿no? Entonces, sí, en el mismo línea 1, línea 2 que tenemos los trenes ahí en el patio de taller, entran de noche y empiezan a hacer grafitis. Sí, de verdad. Un poco de... Más vinculadas a elementos de seguridad vial, elementos de encarrilamiento y defensa, elementos faltantes, ¿cómo identificamos esto? Pernos, deterioro de las defensas metálicas, vinculadas al derecho de vía, que estas no sean invadidas, ¿no? Sí. Habilitamos la vía bien y atraemos a los prestadores de servicio ahí, Telefónica, Claro, todos los prestadores. Qué bonito, ¿no? Le hemos habilitado su vía, ¿no? Y después cuando queremos ampliar la vía a otra calzada, son los primeros en oponerse que no lo retire, ¿no? Y generan otro fenómeno, interferencias. O no tenemos un inventario adecuado de este tipo de elementos, ¿no? Como nos sucedió en las obras subterráneas de acá de la línea 2. Queremos ya liberar el terreno y encontramos agua, desagüe, cables, tuberías abandonadas, todo. Entonces, otro tema que ahora están entrando es el tema de interferencias, ¿no? Situaciones a evitar, defectos, exceso de la vegetación, residuos, obstáculos que afectan a la seguridad. En puentes, también vinculados ahora con estos parámetros de niveles de servicio, todos estos, las juntas, deterioro de los elementos de concreto y metálicos. Estos son los niveles de servicio, por ejemplo, reducción del ancho de la superficie de rodadura, porcentaje máximo de reducción, 0, no se permite.
Lo bueno que en estos contratos, ahora que han ido evolucionando, se establecen estos umbrales y el plazo para los cuales tienen que estar subsanadas. Si no lo subsanan, lógicamente viene el proceso de aplicación de penalidades y sanciones, ¿no? Y ahí nosotros, como supervisores, identificamos los denominados PCI, parámetros de condición insuficiente, que se notifica al concesionario para que lo pueda subsanar. Ese es manejando el tema de predictibilidad, ¿no? Alcance general de la supervisión de niveles de servicio. Niveles de servicio, nosotros hacemos niveles de servicio individuales, aquellos aspectos particulares del estado de la superficie de rodadura, del estado de drenaje, individuales. Y niveles de servicio globales, que consideran todos los aspectos detallados en los niveles de servicio, a excepción de la rugosidad, en cada subtramo de la concesión en su conjunto. También efectuamos la evaluación funcional del pavimento a través del IRI y la evaluación del tiempo de espera en cola del TEC. También vinculada en las estaciones de peaje, que estos no puedan generar congestión, que no superen los 3-5 minutos dependiendo de cada contrato de concesión. ¿Sí? Si que ocurre eso, el concesionario tiene la obligación de levantar la barrera para que se restablezca el flujo constante. Evaluación de los niveles de servicio individuales, verificación de los niveles de servicio a través de manera continua. Aquí se realiza a través de los recorridos realizados por los supervisores in situ y inspecciones periódicas en la vía. Globales, la verificación de los niveles de servicio globales se realiza con una muestra representativa aleatoria de 10% de la longitud. Lo ideal sería hacer toda, ¿no? Estamos hablando de 1.200 kilómetros de vía, 900, 300, entonces tenemos que tomar una muestra representativa de 10% de la aleatoria y de esa la evaluamos integralmente. Generalmente se realiza 2 veces al año mediante empresas especializadas para dicho fin. La evaluación funcional del pavimento, un indicador conocido por ustedes, el IRI. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Si es que ya me va reflejando un IRI ya superior al establecido en el contrato de concesión, me está dando una alerta para que el concesionario tenga que hacer actividades de mantenimiento rutinario, recarpeteo, etcétera, importante, ¿no? Se realiza una vez al año mediante empresas contratadas, vemos vistas de los equipos, la evaluación estructural del pavimento, ¿sí? Esto también es importante, ¿no? Porque le vas a exigir cómo estamos verificando el comportamiento del paquete estructural del pavimento y para que haga intervenciones, ¿no? Y aquí viene la importancia de la modalidad del contrato que estamos supervisando, ya sea una autosostenible o una cofinanciada, ¿no? Cada uno tiene sus propios mecanismos, sobre todo en una cofinanciada, ¿no? Si es que el concesionario tendría el incentivo de estar solicitando mayor trabajo de esto cada cierto tiempo. ¿Sí? ¿No tiene el IRI? Sí, porque generalmente el concesionario, ¿qué es? Tiene un contratista a la mano, vinculado al concesionario, ¿sí? Y puede estar solicitando mayores trabajos. Entonces, por eso es necesario que esto se verifique de parte del regulador, de parte del supervisor, porque él te puede estar diciendo, sí, se requiere hacer mantenimiento periódico en tal fecha, tal fecha, está fallando. Pero entonces por eso es importante. A diferencia, por ejemplo, en el autosostenible. En el autosostenible no. Tiene otros incentivos. Entonces ahí también la importancia de estas mediciones, ¿no? Para poder exigir de manera oportuna que el concesionario haga esa intervención. Evaluación de la reflectividad. Estas son mediciones recientemente efectuadas en la concesión Canchaque. ¿Sí? Hemos visto todo este sistema de niveles de servicio, todo vinculadas a asfalto, ¿no? Asfalto, pero ya el sector está tomando por iniciativa que ya se debe optar por otro tipo de soluciones vinculadas a concreto. ¿Sí? Sí, efectivamente, ya está dando ciertas señales el sector. Por ejemplo, en infraestructuras vinculadas a aeropuertos, ya el Ministerio ha decidido que los pavimentos del aeropuerto de Chiclayo y Piura sean de concreto.
toda la vía. Todos los 2.500, 2.800, 3.000 metros de pista por 45 metros, todos van a ser integralmente de concreto. Sí. Oye, entonces, si es que en los próximos contratos se debe prever o tomar en cuenta que el concesionario tenga la opción de optar por una alternativa, ya sea concreto asfáltico o concreto de cemento Portland. Entonces, para que opte, entonces, ¿qué nos está faltando? Que en los próximos contratos se incorpore esa posibilidad que tenga para optar por una solución u otra. Porque, a ver, los que hemos sido formuladores de proyectos ahí en el ministerio, los sectoristas, ¿qué te decían generalmente? Oye, le propones la alternativa a concreto, pavimento rígido, flexible, y entonces, oye, se iban a lo más barato, ¿no? Y sobre lo más barato todavía optimiza la solución, te decían, ¿no? Reduce los espesores, y al final estamos pagando casi el doble de la inversión inicial. Entonces, oye, pero ahora ya hemos visto que ya en la situación actual, que los costos ya prácticamente se están igualando, inclusive se han llegado a ser más baratos, más económicos en el de concreto. Entonces, en estos contratos se debe tener la flexibilidad, sobre todo en las autosostenibles, que tenga la posibilidad que el concesionario pueda optar por una solución o no, porque el que al final, el que se va a beneficiar es el propio Estado, que es el que va a recibir esa infraestructura de mejor calidad y que va a tener más vida útil. Entonces, como oportunidad de mejora, nosotros hemos identificado la inclusión de niveles de servicio para carreteras de pavimento rígido para los futuros contratos de concesión. Estos parámetros no lo están. ¿De dónde se ha sido extraído? Del manual de conservación vial. Esto tendría que desarrollarse e incluirse en los próximos contratos. ¿Qué limitaciones estamos teniendo? Algunos concesionarios sí en su momento hicieron una propuesta, pero ¿qué implicaba? Generar una adenda. Y generar una adenda ahora, como le dije antes, es una mala palabra, ¿no? Entonces, pero no. Ojo, aquí, entonces eso, para los próximos contratos se debiera evitar o incluir este tipo de soluciones, ¿no? Oportunidad de mejora, evaluar en las entidades competentes la mejora del marco normativo que permita el desarrollo de vidas de pavimento rígido, primeramente en el INVIERTE-P, con proinversión, y el mismo sector. El sector ya se ha dado cuenta ya. Vamos a tener carreteras con mejores niveles de servicio, mejor seguridad vial, mejor conservación, mayor confort, reducción en el mantenimiento, menor contaminación por la rehabilitación y mantenimiento, ahorro de mantenimiento de vehículos a los usuarios. Toda esta parte es en que se evalúa para la parte de formulación del proyecto, ¿no? Entonces, todos estos lineamientos ya se deberán incorporar en los próximos contratos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que les haya interesado el tema. Gracias. Estamos...